Vamos a abrir nuestras Biblias en Gálatas. Gálatas capítulo 6, versículo 1 al 5. Gálatas capítulo 6, versículo 1 al 5. Con la bendición de nuestro Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, leemos lo que dice la palabra de nuestro Dios. Si quiere lo leemos todos a una voz. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse, solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. Amén. Podemos sentarnos. Quiero agradecer al pastor Mario Cuero que me da este privilegio, este honor de estar aquí, a la pastora presente, a todos mis hermanos. Bendigo a Dios por mi familia que también está acá. Entonces vamos a empezar. El título con el que he denominado, pues, orándole al Señor, esta enseñanza se llama es Restauración, cualidad del líder. Restauración, cualidad del líder. Entonces, primero que todo, ¿qué es la restauración o qué se entiende por restauración? Por restauración se entiende la acción y el efecto de restaurar, de reparar, de restablecer, de restituir, de recuperar, de renovación, de recomposición, de rehabilitación, de refacción. Eso es lo que se entiende por restaurar. Ahora, ¿qué es una cualidad? Una cualidad es algo inherente a una persona o un objeto. En este caso, una persona, porque vamos a hablar del líder. ¿Y el líder quién es? Pues es aquel, humanamente, quien dirige o a quien siguen otros. El líder no es quien manda, sino el líder es a quien siguen. O sea, muchas veces puede en un lugar existir una persona que manda, pero ese no es el líder de ese lugar ni de ese grupo. El líder es otro. Igual en la familia puede también existir. En cuanto a nuestro Señor Jesucristo, nos enseña que el líder realmente es el que sirve a los demás. Ese es el líder en lo que el Señor nos enseña en su palabra. Entonces, vamos a mirar que para restaurar, que debe ser una cualidad que tiene el líder, tenemos que saber qué vamos a restaurar. ¿Qué se puede restaurar o qué restaurará el líder? Entonces, nos enfocaremos en las personas. El líder puede restaurar personas. El líder de esas personas restaurará personas. En este caso, en el ámbito de la iglesia, estaremos hablando que el líder de la iglesia, que somos cada uno de nosotros, vamos a restaurar a otras personas que hagan parte de la iglesia o que no hagan parte de la iglesia. En ese sentido, entonces, nos damos cuenta que si vamos a hablar de la restauración de una persona, tenemos que ver las tres áreas que componen al ser humano, o sea, a la persona. Según la palabra de Dios, nosotros entendemos que las tres áreas que componen la persona es espíritu, alma y cuerpo. Por tal motivo, cada una de estas áreas es objeto de restauración según sea necesario. Ahora,
vamos a enfocarnos más adelante en las dos primeras, espíritu y alma, pero para iniciar, porque es más corto, comentaremos acerca del área del cuerpo, de lo físico, de aquel medio que Dios nos dio para poder interaccionar con el medio ambiente, ¿sí? Para podernos relacionar con el medio que nos rodea, con el mundo físico. Entonces, estaremos estableciendo que como es un medio físico, un vehículo físico, necesitaremos o podremos restaurarlo de dos maneras. Una, con acciones humanas, también bajo la tecnología, y dos, con acciones divinas, que es propia del Señor. O sea, lo que quiero decir es que para la restauración del cuerpo hay dos posibilidades, unas que son las humanas y otra que es la divina. Las humanas, a través, el Señor ha permitido que hayan médicos, tecnología, medicamentos y otras cosas que pueden ayudar a la restauración del cuerpo. Pero todos sabemos que no es la perfecta, que un cuerpo cuando es afectado, por más que tome medicina, por más que le pongan una prótesis, por más que entre un tratamiento, que tome un medicamento, estas cosas no le van a dejar perfecto ni mejora como Dios hizo el cuerpo, sino que le va a afectar. Por eso en sí es mucho mejor, por no decir la mejor, porque es la mejor, la restauración divina. La restauración divina del cuerpo es la mejor opción para el cuerpo. Ahora, lo que queremos mirar es ¿por qué entonces el cristiano, de todas formas, a veces recurrimos a la restauración del cuerpo a través de los medios físicos, médicos y tecnología? Entonces, Dios permite los médicos y la tecnología para aquellos que se han apartado de Dios. Lo vemos en Génesis cuando fueron mordidos por la serpiente, hicieron una serpiente en una estaca y todo el que mirara a la serpiente era sanado. Pero ¿por qué los mordían las serpientes? Recuerde que fue un juicio que vino porque el pueblo de Israel había pecado. O sea que ellos en ese momento, por decir así, no estaban en una comunión perfecta con Dios. Y Dios en su misericordia, para que no murieran, de todas formas les envió un medio físico para sanidad. Eso no quiere decir que entonces todos los cristianos que recurran a un médico o a la tecnología están fuera de Dios. No. Lo que quiero enfocar es que la sanidad divina, o sea, la restauración del cuerpo, dada directamente por Dios a través del Espíritu Santo, es la mejor que podemos tener. Y que esa restauración divina del cuerpo es exclusiva de operación de Dios, pero por la iglesia. O sea, Dios dejó la sanidad divina como un derecho o como un privilegio que tiene la iglesia. Todo el que recurra al Señor y tenga comunión con Dios a un nivel entonces podrá experimentar esa sanidad divina. Sin embargo, la misericordia de Dios es tan amplia que aún a veces uno sin creer y aún pidiéndole, Dios en su misericordia manifiesta esa restauración divina del cuerpo. Y yo soy testigo de ello. Yo soy testigo de ello. En alguna ocasión me dieron cálculos y yo dije, Señor, yo sé que usted es poderoso, yo sé que usted me puede quitar estos cálculos, pero yo no me aguanto, yo me voy para la cirugía ya. Y yo iba para la cirugía, para urgencias, yo no podía casi ni ver porque iba manejando la moto y con esos dolores tan duros. Entonces le dije, pero yo sé que usted lo puede hacer, aunque yo no tengo la fe para todo eso. No porque usted no pueda, yo sé que usted puede, sino por lo que yo soy. Entonces, por favor, ayúdeme. Cuando llegué a urgencias,
yo sentí que la mano del Señor ingresó y literalmente sentí que me desgarró los cálculos. Cuando yo sentí que me los desgarró, yo dije, uy, Señor, me sanó. Y sí, ya cuando pasaron del médico en urgencia, ya no, usted no tiene nada, deje para la casa. Entonces, y así le pasó también a unas personas que estaban orando por la libertad de Pedro, y cuando Pedro tocó a la puerta dijeron, no, ese es el alma de Pedro que ya está por ahí penando. Y estaban orando, estaban en una vigilia y varios, y no creían que Dios los había libertado, y estaban en una vigilia por la libertad de Pedro. Eso somos nosotros. Sin embargo, la misericordia de Dios es tan grande que Él ensancha su misericordia y da la sanidad divina de restauración del cuerpo por su misericordia. Pero es un privilegio que tenemos la iglesia, si la queremos acudir. Toda la iglesia tenemos ese privilegio porque Dios lo prometió. Él dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todo. Y escuche lo que dice, que tengas salud, así como prospera tu alma. Entonces, ¿sí ve que es un privilegio que Dios nos dio a la iglesia? Entonces, continuemos ahora con la restauración del líder como cualidad que debe de tener. El Señor nos enseñó a través de su ministerio y a través de su palabra que nosotros como líderes no debemos atropellar al que se equivoca. No debemos caerle a palos, como se dice. No debemos aplastarlo y no debemos desecharlo. No debemos ponerle una X. Al contrario, el Señor nos enseñó que debemos ser misericordiosos y restaurar a esa persona con humildad, con amor, con mansedumbre, considerándonos a nosotros mismos. Lo acabamos de leer en Gálatas. Ahora, vamos a ver un ejemplo tácito. Vamos a Juan, capítulo 21, del 1 en adelante. Juan, capítulo 21, del 1 en adelante. Y aquí voy a acelerar un poco porque ya entramos en el tema. Entonces, mucha concentración para que no nos quedemos a un lado. Sigamos la lectura de la palabra. Dice de la siguiente manera. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, o sea, el mar de Galilea. Y se manifestó de esta manera. Galilea, recuerde que era donde él prácticamente inicia su ministerio y donde eran la mayoría de los discípulos que estaban con él. Que a él le decían, pero de Galilea puede salir algo bueno. Bueno, en Nazaret. Pero le dijeron, pero estos no son galileos que no tienen letra ni nada. O sea, era una provincia o era un lugar que era menospreciado. Sin embargo, vuelve y se manifiesta allí en este lugar. Y dice, estaban juntos Simón Pedro. ¿Qué había acontecido acá? Ya el Señor había sido crucificado. El Señor ha resucitado. Pedro le ha negado. Todos sus discípulos igualmente lo dejaron solo. Ninguno quiso dar la cara por el Señor, aunque ya todos habían prometido y jurado que aunque lo negaran, ellos no lo negarían, en especial uno, y todos los demás dijeron, si es necesario morir, pues también nosotros morimos con usted. O sea, en ese contexto, ahora ellos, mire lo que está sucediendo. Estaban juntos Simón Pedro, 1, Tomás llamado el Dídimo, 2, Natanael, el de Caná de Galilea, 3, los hijos de Zebedeo, o sea, Juan y Jacobo, 4, 5, y 2 de sus discípulos, 7. ¿Cuántos eran los discípulos? 12. Más de la mitad se habían ido. ¿Y a qué se habían ido? Estaban juntos. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Nótese que Pedro no les dijo, vamos. No, él dijo, no, yo no sirvo para esto. Yo negué al Señor, yo soy un pecador, yo dije con maldiciones, yo me devuelvo a lo que yo estaba haciendo, yo no sirvo para ser discípulo de Jesús, del Señor. Me voy a pescar. No, nos vemos, yo me voy de esto, yo no sirvo para esto. Nos vemos. Pero ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. O sea, ellos también estaban en la misma situación. No fue Pedro el que los arrastró, ellos mismos se arrastraron. O sea, ellos mismos también estaban por el piso. ¿Habían fallado? Sí. Prácticamente, pero en especial se había descarriado, diciendo vulgaridades, negando que el Señor no existe, que él no era discípulo del Señor, había negado al Señor. O sea, ¿qué más? Descarriado. Vamos a ver que sí. Más adelante vamos a ver un pequeño detalle que muestra que ya definitivamente él se tiró a
a la decepción completa de él mismo. También contigo. Bueno, y se fueron, o sea, se fueron los 7 y entraron en una barca. Recuerde que la otra vez que había habido una pesca muy buena, milagrosa, habían 2 barcas que hasta el uno le dijo al otro, que en este caso Simón, llamó a Juan para que vinieran y le ayudaran a sacar la red. O sea, cada uno tenía una barca, pero ahora no, ahora se van todos en una. ¿Por qué? Porque recuerden que ahora ellos habían vuelto a sus inicios, pero estaban en una situación peor que cuando estaban en eso. Lo que dice la palabra, que cuando uno vuelve atrás, su condición postrera será peor que la primera. Entonces aquí vamos viendo cómo están las cosas. O sea, que ellos no estaban en el mismo nivel cuando el Señor inicialmente los llamó, habían descendido aún más. Y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Eso nos da cuenta de que nosotros fuera del Señor, y mucho menos después de conocerlo, no vamos a conseguir nada. Nos va a ir peor. Peor que como estábamos antes de conocerle, porque ahorita estamos mejor, mucho mejor. Tenemos todo, tenemos al Señor, es nuestra herencia, la salvación. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa. Amaneciendo. El Señor, recuerde que Él es la luz del mundo. Entonces cuando viene el Señor, amanece. Mas los discípulos no sabían que era Jesús. Oiga, pero no estaba muy lejos. Vamos a leer que estaba más o menos a 100 metros de distancia. Y a 100 metros uno alcanza a reconocer la persona, pero ellos no lo reconocían. ¿Y por qué no lo reconocieron? Porque no estaban en comunión con Dios. Porque se habían apartado. Se había roto la comunión, porque ellos estaban en un estado en sí mismo deplorables. O sea, ellos se sentían nada. Sin embargo, dice, cuando ya había amanecido se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, hijitos, aquí viene el líder que restaura. Si Él le dice hijitos, no los está tratando mal. Hijitos es una palabra donde Él los trata con amor, con cariño, con ternura, con misericordia. Y eso es lo que va a permitir que un líder pueda restaurar con misericordia. O sea, a través del amor, el líder puede restaurar. Si un líder no tiene amor, no va a poder restaurar. Si es líder de su familia, pero no ama a sus hijos, no ama a su familia, no va a poder restaurar a su familia. O los errores que alguno de ellos cometa. De igual forma, si es pastor, si es líder de la congregación, de igual forma, si es empresario, de igual forma, si es profesor, no va a poder restaurar o no va a poder ayudar a una persona si no tiene primero amor. Y el amor va a producir la misericordia. O sea, si quiero misericordia, lo primero que tengo que decirle al Señor es que me dé amor. Porque si no tengo amor, no puedo tener misericordia. Ni siquiera conmigo mismo. Ni siquiera con usted misma. Si usted no tiene amor por usted misma o por usted mismo, no va a tener misericordia con usted mismo. Y eso nos pasa a muchos, que somos implacables e indolentes ante nuestras faltas y nuestra naturaleza. Pero se nos olvida recurrir a Dios para que nos dé amor aún por nosotros mismos, para poder dar amor por otros. Entonces, la misericordia es un producto del amor, y la misericordia entonces es la base para poder restaurar a otros. Es la única forma. Yo solamente puedo restaurar a otros cuando tengo amor y cuando por el amor que tengo hacia la persona, el fruto de la misericordia se presenta, y entonces sobre ese fruto puedo construir la base de la restauración hacia otros y hacia mí mismo. Ahora, vamos a continuar. Él les dice, y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. Estaban amargados, y eso produce, cuando la frustración viene a nuestras vidas, la amargura, la indolencia y la apatía. Por eso es que muchos de nosotros somos indolentes ante los efectos
o falencias de los demás, porque estamos amargados por nuestras mismas frustraciones. Y por eso somos apáticos al dolor de otros y no nos importa si se descarrió y se fue. Es que era un mundano, era un carnal. Acabamos de leer, considerándote a ti mismo, no sea que usted también vaya a caer. Y muchas veces somos más misericordiosos con los que están por allá en el mundo que con los mismos hermanos en Cristo que fallaron. Y muchas veces preferimos darle una empanada al que está en la calle que al mismo hermano que tiene hambre y que no tiene que comer. Muchas veces no criticamos al que está afuera metiendo vicio y le damos una camisa, y al hermano que está en la iglesia y tiene unos niños, no es que es un vago. Es un vago. Él no está metiendo vicio, él está tratando de buscar a Dios. No es perfecto, pero ¿quién es perfecto? ¿Quién de nosotros es perfecto? Pero si le brindamos la mano el uno al otro, ¿no cree que más amor y más ayuda y más bien y más fácil se le va a hacer a esa persona para que continúe en los caminos de Dios? Y si no él, al menos los que están alrededor. Entonces ahí pueden decir, oiga, ahí sí hay amor, mira. La misma familia de él podría decir, pero sus hermanos de la iglesia le han ayudado. Mire que gracias a ellos los niños suyos tienen el uniforme para ir a estudiar. Sea agradecido. ¿Sí o no? Le van a decir eso muchas veces, pero nosotros no. Hace que es un vago, un flojo, a nuestros mismos hermanos en Cristo. Entonces, ¿por qué? Por eso que acabamos de ver. Porque hay apatía, porque hay amargura, porque no hay amor, que es lo que necesitamos en nuestros corazones, que Dios nos dé, porque recuerde que viene del Espíritu Santo. Y el amor, recuerden, que es lo que permanece cuando ya todo esto pase, pero que también actualmente el amor es un don y también es un fruto. Y que el amor es la esencia de lo que es Dios, porque Dios es amor. Entonces, ahora miramos el trato de nuestro Señor con aquellos que se habían descarriado, con aquellos que habían fallado. Entonces, Él les dice, ¿tenéis algo de comer? Ellos les responden, no. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca, la derecha. Recuerden la bendición que le dio Jacob a los hijos de José. Póngamelo a la derecha, póngame a la izquierda. José hizo lo contrario, él volteó las manos. Y recuerde que Dios, que nuestro Señor Jesucristo está a la diestra de Dios Padre, a la derecha. O sea, la derecha es el camino y la decisión correcta de guianza que Dios nos da para que nosotros sigamos. O sea, lo que Dios nos dice es así, es lo derecho, es lo correcto, es lo que funciona. Otra cosa no funciona. La palabra de Dios es la derecha de Dios, es nuestra guía, es lo que funciona. Y Dios nos está enseñando en esta noche cómo poder ser líderes realmente, que podamos restaurar primero a nosotros mismos y también a otros. Entonces, aquí dice, entonces, echa la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces, 153 peces. Ese número, tremendo número. En matemáticas, el sacarle el factorial a ese número es perfecto. Ese es un número que ejerce, se llama un número de forma triangulación o de triangulación, o sea que ejerce totalmente un triángulo. Si uno coloca 1, 2, 3, 4, 5, 6, lo va acoplando, al final da 153. Ese número es un número en matemáticas de investigación de mucho. ¿Qué nos quiere decir? 1, Dios. 5, 4 menos 1, 4, humanidad. Creación, lo imperfectos que somos. Y 3, la perfección de Dios. O sea, Dios perfecciona lo imperfecto porque Él es Dios. O sea, Él es el perfecto. Por eso esos peces no eran pequeños. Si usted lee, ahí dice que eran grandes. Eran peces grandes. Porque es que cuando nosotros hacemos algo como esto y cuando somos perfeccionados y podemos restaurar a otros, es algo grande, no es algo pequeño.
Y por eso más adelante dice que la red casi no se, o sea, que la red resistió y no se rompió, como un hallazgo notorio. Por eso, porque las cosas son tan grandes, tan maravillosas, que Dios hace en nosotros a través de esta enseñanza que Dios nos da en su palabra, que cuando las herramientas nos sean dadas o sean utilizadas por nosotros, como en el caso de la red que era la herramienta para tomar los peces, no se va a romper. De forma milagrosa Dios aparejará todas las cosas para que aún nos vaya mucho mejor, para que aún podamos conseguir toda esa bendición y todo ese propósito que siempre hemos querido. ¿Cuál? Ser mejores y ser mejores para otros, para glorificar a Dios, a su palabra y para honrar todo lo que Dios ha hecho por nosotros, aunque nunca lo podremos hacer, pero es nuestro deseo, por lo menos el mío, y yo creo que el de muchos de los que están acá, o si no de todos, porque si no, no estuviéramos acá, y de los que ven a través de las redes. Entonces Dios fortalecerá esos instrumentos, aunque humanamente esos instrumentos a la vista humana no vayan a resistir toda esa bendición y no vayan a poder ser la herramienta eficaz para eso. Pero es que Dios de la nada hace todo. O sea, Dios no necesita que usted tenga millones para Él hacer milagros. Dios no necesita que usted sea joven para llevarlo donde lo quiere llevar, a llevar su palabra. Dios no necesita que usted tenga, no sé, quizás alguien puede no tener una mano. Dios no necesita que tenga las dos manos para hacer maravillas y sanar enfermos, resucitar muertos. Dios no necesita ni siquiera que usted hable. Puede ser una persona muda y Dios puede salvar almas a través de él. Dios puede hacer maravillas a través de él. De hecho, hasta Dios puede hablar en el momento de la predicación a través de él y luego él sigue mudo. Así lo puede hacer Dios. De hecho, puede ponerlo a usted a hablar un idioma y usted piensa que está predicando en su idioma nativo y está predicando en otro. Y las grabaciones le quedan en ese idioma, pero usted ni siquiera lo sabe hablar. O sea, usted puede Dios llevarlo a ser misionero a un país si Dios así lo decidió, y usted no se limite que porque no sabe el idioma, aunque sí debe esforzarse. Pero si Dios le está diciendo, vaya, vaya, porque Dios es poderoso para hacerlo hablar en otro idioma, aunque usted no lo conozca. Aunque usted esté pensando que está hablando en el idioma nativo. Entonces no se limite por eso, porque es que Dios es el que hizo la boca. Por tanto, Dios también hizo los idiomas. Por tanto, Dios es poderoso para lo que sea. Entonces mire que las herramientas humanas a veces no tenemos que depender de ellas. Tenemos es que poner la mirada en Dios, en Jesús, autor y consumador de la fe. No poner la mirada en lo que yo soy, en lo que usted es, porque nunca vamos a avanzar. Poner la mirada en lo que Dios puede hacer en usted. Y no porque usted o yo lo merezcamos, sino por la misericordia y la grandeza de nuestro Dios, porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Vamos a seguir mirando. Y el Señor se va con Pedro y le dice, Simón, Pedro, ¿me amas? Y él le dice, sí, Señor. Y así por 3 veces. Y el Señor le muestra a Pedro qué precio va a tener que pagar él al final para que confirme esas 3 veces que le dijo, sí te amo, en contraposición a las 3 veces que lo negó. Pero le está ahora diciendo, sí, usted me ama, pero ahora va a tener que demostrarlo a usted mismo y para bendición y testimonio de otros. ¿Y cómo le dice? Cuando eras joven tú te ceñías e ibas, pero ahora cuando seas viejo otro te ceñirá, extenderá tus brazos y te llevará donde no quieres ir. O sea, le estaba diciendo, usted va a ser crucificado. Y dice, ¿para qué? Para que mi nombre sea glorificado, para que me glorifique. Pero antes también le había dicho, apacienta mis corderos. O sea, ¿qué le está diciendo el Señor y qué nos está diciendo el Señor? Mire, yo con usted tengo planes. Yo a usted lo salvé para que también sea instrumento de salvación a otros y lleve este mensaje. Y yo con usted puedo hacer todo lo que quiera. Todo lo que yo quiera puedo hacer. Y yo puedo hacerlo todo. Pero usted tiene que pagar un precio.
Usted tiene que tener ese sentir en el corazón. ¿Para qué yo lo salvé? ¿Para qué yo lo tengo? ¿Para qué yo lo bendigo? Pues para ese propósito de salvar también a otros, para que usted sea instrumento. Pero también recuerde que va a tener que hacer sacrificios. Y muchas veces esos sacrificios usted no los va a querer hacer porque le va a dar duro. Sin embargo, debe hacerlos, porque esos sacrificios son para la gloria de mi nombre, para testimonio a otros, para que vean la grandeza y que sí hay Dios. Porque muchos no creen por la palabra de Dios, pero por las señales y prodigios, milagros sí creen. ¿Y qué más señales y prodigios que uno mismo haciendo cosas que a uno mismo le es difícil, pero por la misericordia de Dios y en obediencia uno las hace? Como estando aquí en el culto. Muchos podrían estar en otro lado. De hecho, hay unos que podrían estar muy cansados y tener hasta sueño. Sin embargo, están en el culto. Son cosas que Dios pone en el corazón para pagar el precio. Igual que ir a predicar a un lugar, salir cansado de un lugar, o todos los días estar haciendo obras o actividades. Unos días en la iglesia, otros días predicando, otros días en la iglesia, otros días haciendo cosas. Esos son sacrificios que debemos pagar, porque de eso se trata esta vida. De esa manera nosotros podemos valorar que no es por nosotros, sino por la gracia y la misericordia de Dios que nos sostiene y que podemos seguir adelante. Y también vemos la gloria de Dios y los milagros de Dios. No solamente con Pedro. Ahí nos damos cuenta que dice que cuando Pedro se dio cuenta, porque Juan le dice que el discípulo el cual se recostó en el pecho del Señor en la Santa Cena, ahí, o en la cena, en la última cena, él le dice: Pedro, es el Señor. En el 7 dice: entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Y Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa. Escuche, se ciñó la ropa, porque se había despojado de ella. ¿Sí ve que estaba totalmente descarriado? Se empelotó. ¿Y quién que tenga el Espíritu Santo va a ser capaz de eso? Ninguno. O sea, en ese momento, si uno está en comunión con Dios, lleno del Espíritu Santo, no se quita la ropa. A menos que el Señor se lo diga como le dijo al profeta: desnudo vayas y empieza a pregonar mi palabra. Pero ya es una cosa diferente. Y él se echó en el mar. El mar, el agua simboliza el Espíritu Santo, pero el mar también simboliza las personas. O sea, él se había sumergido en las corrientes del mundo, bajo el cual él no pudo resistir, negando a Cristo por el miedo del mundo. Pero luego dice que ellos se llevan la red arrastrándola. O sea, no fueron capaces de sacarla del agua, se la llevaron arrastrándola, y llegaron los otros 6 discípulos a la orilla, y luego allí ellos no la sacaron. Ellos no la sacaron. Tuvo que llegar Pedro, que se había echado en el mar. Acuérdese que eran más o menos como 100 metros de distancia nada más, y es Pedro el que la saca. Es Pedro el que la saca. Pero dice que subió. Él la sacó cuando subió del mar. O sea, si nosotros nos quedamos mirando el mundo y lo que acontece, nunca vamos a avanzar. Si nosotros nos quedamos mirando la prosperidad del impío, no vamos a ver la gloria de Dios. Si nosotros nos quedamos viendo lo que los otros hacen y la maldad que hacen, o a veces las ofensas que nos hacen, no vamos a poder restaurar ni perdonar. Nosotros tenemos es que hacer lo que hizo Pedro: tomar la bendición que Dios nos da, aceptar que Dios es uno, que mejora lo imperfecto, porque Él es Dios perfecto. Y cuando eso suceda en nosotros, entonces, tomando la bendición que Dios nos da y presentándosela al Señor, ya como un producto, habiéndola puesto en operación, ahora sí podremos recibir esa restauración, esa comunión con Dios.
con el Señor, que fue lo que le pasó a Pedro. Tomó la red, la sacó ya estando fuera del agua, llegó donde el Señor habló con él y ahora se lo lleva a tener comunión más profunda e íntima con Dios. Y cuando ya él se va con el Señor, entonces el Señor ahora es que le dice, ¿me amas? Y ahora es que le dice, va a pasar esto cuando seas viejo. Entonces, pero no es el único. Vemos el caso también igual en Lucas. Lucas 9, 51 al 56. El caso de Jacobo y Juan. Cuando están predicando, el Señor los manda hacia una ciudad, llegan allá donde los samaritanos no los dejan pasar, y entonces ellos dicen, no, pues entonces mandemos que descienda fuego del cielo y los consuma. Y el Señor, ¿qué hace? Los desecha, les dice, ¿sabe que ustedes no sirven como discípulos? No los quiero volver a ver por acá, se me van. No, si usted se da cuenta, luego llega y vienen. El Señor mire cómo enseña. Recuerde que ni una hoja de un árbol se mueve sin la voluntad de Dios. Y mire que el Señor hace que lleguen unas personas que le dicen al Señor, yo lo sigo. O sea, diciéndole al Señor, vea, ustedes yo los escogí, no porque ustedes sean mejores, porque ya los acabo de reprender. Ustedes no saben de qué espíritu son. El Hijo del Hombre no vino a condenar las almas, sino que sean salvas. ¿Sí? Sin embargo, viene y los restaura con esa misericordia y con ese amor, haciendo que otros vengan y le digan, Señor, yo lo sigo. Y fueron 3 los que llegaron. Y el Señor a todos los 3 les dijo alguna cosa y ellos, por acá que es más derecho. Yendo uno de ellos le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tienen donde recostar la cabeza. Eso era algo que habían dejado los discípulos. Ellos lo dejaron todo, dice Pedro, ¿no? O sea, el Señor le está mostrando, vea, venga, ustedes se han dejado cosas, tranquilos. Mira, hay otros que no pueden dejar lo que ustedes dejaron. ¿Sí ve el Señor cómo es de lindo? ¿Y quién de nosotros aquí no ha dejado cosas que antes y que otros no han dejado? Todos hemos dejado cosas por la misericordia del Señor. Hemos renunciado a cosas. Hemos renunciado a bailes, ¿sí o no? Hemos renunciado a trago. Hemos renunciado al adulterio. Hemos renunciado a fornicación. Hemos renunciado a muchas cosas. A armas, ¿sí o no? Pero es el Señor mostrándonos lo que Él ha hecho en nosotros. ¿Sí el Señor cómo restaura? No diciendo, usted no sirve para nada. Es que lo voy a coger y lo voy a dar duro si usted no cambia. No, mire el Señor cómo lo hace. Eso nos enseña a nosotros a hacer lo mismo. Entonces, así sucesivamente con otros 3, con otros 2 que llegaron. Les dice lo mismo. Y mire luego en Lucas 10, 11, 12 lo que el Señor les dice. Después de estas cosas designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de 2 en 2, delante de él a toda la ciudad. Dice también a otros 70. O sea que ellos en el principio no pudieron hacer la obra bien. Fueron inmisericordias. El Señor los exhorta, pero los restaura, les enseña. O sea que mire que la restauración también es enseñar, saber enseñar y para que hagan las cosas correctamente. Y ahora ya después de restaurarlos, de enseñarles, ahora vayan, mijos, que ustedes saben. Yo ya los ungí, vayan. Yo les doy mi bendición, vayan. Pongan en práctica ahora lo que hacen. ¿Y qué dice la palabra de Dios cuando ellos llegaron al Señor? ¿Qué dice que ellos decían? Señor, aún los demonios se nos sujetan en su nombre. Llegaron contentos. ¿Sirvió o no sirvió la restauración? De querer botar fuego del cielo y matar a la gente, ahora entonces llegan contentos porque a través de ellos Dios libertaba gente. ¿Sí? Entonces, así es que actúa el Señor. Igual Pedro también pudo llegar al momento de entregar su vida por Cristo, aún diciendo, yo no soy digno de ser crucificado igual que el Señor, crucifíqueme cabeza abajo. Él no dijo no me crucifique, él no se puso a pelear con los que lo estaban crucificando, él no los insultó y le echó maldición, dijo no, crucifíqueme cabeza abajo.
Pero ese nivel solamente se puede llegar cuando hay una comunión y una restauración y un proceso de Dios en nuestras vidas que nosotros mismos permitimos que suceda. De igual forma, vemos en Hechos 3, 11, 16, capítulo 3, versículo 11 al 16, que había un ciego y él tenía asidos a Pedro y a Juan, por medio de los cuales Dios le había sanado. Y aquí nos narra cómo después de crecer en esta enseñanza de Dios, ahora ellos eran instrumentos de milagros, de prodigios. Mire que si el Señor los hubiera rechazado por sus faltas, por sus errores, por la naturaleza de lo que eran, si el Señor no hubiera restaurado como nos está enseñando, Pedro y Juan no estuvieran ahora aquí en Hechos 3, 11, 16 y no se estuviera viendo la gloria de Dios manifestada de esa manera. Tanto así que alguien que estaba siendo sanado se agarró de ellos y se apropió de ellos y no los soltaba por el milagro que Dios había hecho. Entonces mire que todos podemos ser útiles. Por eso no debemos rechazar a nadie ni condenar a nadie, mucho menos a uno de nuestros hermanos porque en algo falló o porque no es como nosotros creemos que debería ser. Eso dejémoselo a Dios y mejor ayudémoslo a restaurar. Nosotros ninguno estamos aquí para juzgar a ninguno. Esa es tarea de nuestro Dios. Nosotros estamos para lo que Dios dice. Ustedes que son espirituales, restaurarles con espíritu de mansedumbre, como leímos inicialmente en Gálatas. Ahora, Hechos 3, 20 al 21 dice: y Él envía a Jesucristo que nos fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. ¿Sí ven por qué nosotros ahora somos restauradores? Porque también seremos restaurados totalmente. Recibiremos un cuerpo perfecto, una mente perfecta, un corazón perfecto. Seremos iguales que nuestro Señor. Nunca más tendremos ninguna falla. Nunca más habrá una mentira en nuestra boca. Nunca más habrá una envidia. Nunca más. Cuando suene la trompeta, la final trompeta, seremos arrebatados y seremos perfeccionados. Porque el que comenzó la buena obra en nosotros, la perfeccionará para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y asimismo, cuando seamos perfeccionados, ahora estaremos sentados en el trono con el Señor, en tronos que Él nos dejará sentar. Mire lo que dice Apocalipsis 3:21. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. O sea, Él nos dará tronos también. Recuerde que nosotros juzgaremos a los ángeles, o sea, a los demonios. Pero no que nosotros vamos a estar como juez culpable, no, con nuestro testimonio que el Espíritu Santo ha hecho en nuestra vida. Con el testimonio que siendo menor que los ángeles, estamos allá. ¿Por qué? Porque vencimos con el poder del Espíritu Santo, que fue dado por nuestro mismo Señor. Entonces mire que el Señor hará todo en nosotros. Solamente está a la disposición de nuestro corazón para que Él lo haga. Pero Él hará todo en nosotros. Y cerramos con esto. Porque juicio, Santiago 2:13. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. ¿Queremos que tengan misericordia de nosotros? Restauremos con misericordia, como el Señor nos enseñó. Queremos que
cuando lleguen los momentos difíciles en nuestra vida, alguien nos tienda la mano, también tendamos la mano. No nos comamos todos nosotros mismos, que nos engordamos y el otro se aguantando hambre. Y eso en todos los sentidos, no solamente en la comida, en también enseñarle palabra de Dios. Darle una palabra de Dios a ese hermanito que quizás no lee mucho la palabra de Dios, que no es muy fuerte. En también ayudarle a orar a aquel que no es muy fuerte en orar. Para que entonces a través de nuestra intercesión Dios ayude también a él a que pueda o a ella orar también. Eso va en todos los sentidos, porque eso nos mandó el Señor, que somos un solo cuerpo y que cuando uno se duele, los demás también con él, y que todos los demás van a proteger al otro miembro del cuerpo. Y no vaya a creer que aquellos que el Señor ha permitido por una u otra circunstancia estar en lugares de liderazgo o privilegio, porque estamos hablando de la cualidad de un líder, que es la restauración, como Dios nos la enseña. No vaya a creer que el que es líder, sea del puesto que sea, es porque es mejor que el otro. Eso no es así en el Señor. Quizás ante los ojos de los seres humanos buscan un líder que sea mejor que los otros, entre comillas, para ponerlo de líder, pero ante el Señor no. Recuerde que el Señor mismo dice que al miembro del cuerpo menos decoroso es al que mejor se le viste. O sea, muchos de nosotros estamos en el servicio del Señor y Dios nos ha dado privilegios, pero Dios sabe que sin esos privilegios quizás ni estuviéramos. Y ahí es donde Dios nos alimenta, ahí es donde somos ujieres, y entonces el Señor nos habla en un culto. Yo no quería ir a culto, pero me toca ir porque tengo ujier. Y ahí el Señor le habla ese día y lo restaura y vuelve otra vez. Y así sucesivamente. Entonces ese es nuestro Dios. Vamos a orar, a darle gracias al Señor por su palabra. Se me alargó un poquito la enseñanza, les pido disculpas, pero bueno, gloria a Dios. Padre Celestial, en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo, Jehová Dios de los ejércitos, muchas gracias, Padre, por esta enseñanza. Te ruego, por favor, Dios mío, que como líderes que tú nos has hecho a todos, nos ayudes, Señor, a vivir para ti, a poder restaurar, Señor, a los demás con amor, con misericordia, con mansedumbre. Que esa cualidad, Señor, sea innata en nosotros, que nosotros podamos, Señor, hacer y poner en práctica esta enseñanza, Señor. Ayúdanos, Dios mío, para que tu palabra corra y dé los frutos en nuestras vidas que tú quieres, que es, Señor, que aprendamos cómo hacías tú las cosas. Gracias, Señor, por ser tan bueno. Gracias porque a pesar de nuestros errores, nuestras faltas, nuestras limitaciones, tú no nos has desechado, sino que con misericordia y con amor nos has restaurado. Ayúdanos, Dios mío, ayuda a todos, Señor. Ayuda a mis hermanos, ayúdame a mí, Señor, para que seamos fieles a ti, para que demos testimonio de ti. Perdona nuestras faltas, nuestras ofensas, perdona nuestras equivocaciones, lo que a veces somos como seres humanos, Dios mío, indolentes. Ayúdanos, Dios Santo, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, te lo pedimos, te lo rogamos y te damos muchas gracias. Amén y amén.